23 de discordar. El nombre fue sugerencia de Naudi Suárez, quien recordó que efectivamente en 1858 se hizo el único intento de concordar fuerzas políticas en Venezuela, un intento que apenas duró un año y hubo que esperar 100 años para que llegara el 58 un nuevo esfuerzo para concordar las fuerzas y hacer posible el surgimiento de una Venezuela distinta en esos 40 años en donde logra combinarse la paz, la libertad, el progreso social y económico. Y luego ahora 23 años de discordar. Hemos querido dividir en tres exposiciones iniciales nuestro encuentro de hoy. Primero escucharemos a Enrique Aristigueta Granco, luego a Nelson Oxford y por último a Nelson Suárez, Naudi Suárez. Había hablado de Nelson Oxford, Nelson Suárez, Naudi Suárez. Cada uno de ellos va a disponer de 20 minutos para abordar su tema. Enrique, Naudi, Nelson, yo cuando le falte 5 minutos simplemente diré 5, o la palabrita. Cuando les reste uno, para no tratar de interrumpirlo de la manera menos, digamos, molesta, incómoda. Vamos a tratar de atenernos ahí y a partir de ese momento comenzaremos con las intervenciones y las preguntas que ojalá puedan estar entre 1 y 2 minutos para que el mayor número de nosotros pueda intervenir y nuevamente al final Enrique, Nelson y Naudi pues dispondrán de 3, 4, 5 minutos para decir alguna palabra final, redondear y recoger las opiniones que haya habido a lo largo de la reunión. Comenzamos entonces con Enrique Aristigueta. Enrique nos va a hablar de, digamos, del hecho histórico del 23, de cómo fue posible lograr esa unidad y, por supuesto, de la enseñanza. ¿Qué nos queda de eso? Esa lección la aprendimos, Enrique. Este es el tema. Adelante, doctor Enrique Aristigueta Granco, miembro de la Junta Patriótica que empuja y motoriza la caída de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Por cierto, es el único de la Junta Patriótica de los que quedan pues, hoy vivos y además fuertes y llenos de vida. Adelante, Enrique, bienvenido. Bueno, hola, Pachano, buenos días. Buenos días a todos los amigos y compañeros que están integrados pues, en esta red. Sí, ciertamente. Yo recuerdo muy bien estos días porque fue la culminación de un proceso que no fue fácil. El proceso, primero que todo, para convencer a todos los sectores políticos que estaban en la clandestinidad de que se tenía que trabajar en conjunto. Claro, ahí hubo muchos factores que fueron coincidiendo en el mundo militar y en el mundo civil. La dictadura parecía sólida en el año 57. Sin embargo, ya se había mencionado en el mundo político la posibilidad de unas elecciones que estaban previstas en la Constitución. Pero Jiménez se mandó a hacer una constitución igual que Chávez con un traje a su medida en 1953, con una asamblea constituyente chimba que, bueno, que aprobó un texto constitucional. Yo creo que debe haber intervenido mucho en su redacción Laureano Vallenilla, que era el ministro del Interior. Pero en todo caso, en ese texto constitucional de Pérez Jiménez, que él había jurado respetar y aplicar y defender, se establecía que el presidente de la República tenía que ser electo por votación popular, directa y secreta. Esa fue una conquista de la Revolución de Octubre de 1945. En 1948 se había electo por primera vez un presidente mediante el voto popular, que fue don Rómulo Gallego. Y bueno, ya sabemos cómo terminó Gallego, pero es la prolongación de esa junta militar que derrocó Gallego era pues la presencia de Pérez Jiménez después de un golpe de Estado, un autogolpe, si se quiere, que había dado el propio Pérez Jiménez en el año 52. Sin embargo, el 53 le hacen su constitución y dejan el artículo, o incluyen un artículo que decía que el presidente tenía que ser electo por votación directa y secreta de todo el pueblo venezolano. Ante esa expectativa, recuerdo que en 1956 Luis Herrera había escrito un artículo en Tiela, tú recuerdas, Paciano quizá, que era Tiela, ¿no? Esto que era una publicación que circulaba en el exilio y en Venezuela clandestinamente, y Luis Herrera decía
que ante la posibilidad de una elección en cumplimiento de la Constitución, la candidatura lógica era la de Rafael Caldera. ¿Por qué? Porque Rafael Caldera era el único líder nacional de los partidos existentes en la época que estaba todavía viviendo en Venezuela, acosado, vigilado por la seguridad, pero estaba en Venezuela. Bueno, eso ya dio una base para comenzar el trabajo de unificar todas las tendencias políticas, todos los grupos en torno a una posible candidatura de unidad. Pero esa esperanza, vana esperanza, remota esperanza, se vio frustrada porque en junio de 1957 el gobierno hizo arrestar a Rafael Caldera y lo llevaron a la Seguridad Nacional. Entonces ya eso indicaba que la candidatura de Rafael Caldera, en la cual se venía trabajando, me consta que Enrique Tejera, que también era mi amigo y con quien yo conversaba mucho, fue correo entre Betancourt, que estaba en el exilio, y Caldera, que estaba en Caracas, tratando pues de lograr un consenso en torno, como se había conseguido en el año 52, que fue la gran derrota del gobierno militar en aquella elección de constituyente. Ahora, detenido Rafael Caldera, ya sabíamos que la cosa no iba a estar dentro de los términos constitucionales. Y eso se corroboró cuando en el mes de noviembre Pérez Jiménez acude al Congreso y presenta un proyecto de ley para que se convocara, en lugar de una elección que estaba, como estaba previsto en la Constitución, se convocara un referéndum para ver si él podía seguir 5 años más. Y con una tarjetita azul, la gente iba a votar por la presidencia, por la continuación de la presidencia, más la lista de senadores, diputados, legisladores regionales y concejales que Pérez Jiménez le presentaba al pueblo. Bueno, eso fue sencillamente pues una cosa burda que no convenció a nadie, y a los primeros que no nos convenció fue a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Yo debo reivindicar que el primer grito de rebeldía pública que se da en Venezuela somos los estudiantes de la Central, y después nos siguieron por la Católica y la Santa María, eran las 3 universidades que había en Caracas, protestando frente a esa violación de la Constitución y esa pretensión de continuidad de Pérez Jiménez. Se formó un problema, un lío grave en la universidad. La universidad fue, bueno, allanada y asaltada por la Seguridad Nacional. Hubo estudiantes presos. Yo me salvé, afortunadamente. Yo tomaba mis precauciones. Yo estaba en el último año de la carrera en ese momento. Y bueno, ahí comenzó el ambiente a caldearse. Sin embargo, Pérez Jiménez celebra su referéndum, que fue toda una pantomima, un montaje, donde la gente fue obligada a votar. Los empleados públicos tenían que ir a votar obligados para devolverle. Eran 2 tarjetas, la azul y la roja. La azul para decir que sí, la roja para decir que no. Los empleados públicos, y yo era un empleado público en ese momento, porque era estudiante, pero era escribiente de un tribunal. Y yo me negué a ir a votar. Yo no sé, algo hizo la secretaria del tribunal para mandar el número de tarjetas que tenía obligatoriamente que enviar al Ministerio de Justicia, en comprobación de que todos los empleados, los funcionarios del tribunal habían votado que sí. Yo me negué a ir. Ella consiguió una tarjeta y la mandó para evitarse el problema y evitármelo a mí. Bueno, y nada, pues Pérez Jiménez salió aparentemente ratificado y electo a un nuevo Congreso y electo a todas las legislaturas y todos los consejos municipales de Venezuela. Pero ya eso, mira, eso primero que todo demostró que no era posible pensar en una salida democrática, una salida constitucional. No era posible. Y en segundo lugar, que bueno, que si queríamos salir de la dictadura teníamos que trabajar juntos. La unidad se forjó hacia arriba. Los partidos estaban muy golpeados. El único partido que tenía su líder en Venezuela era Caldera, y estaba preso. Sin embargo, había todo un aparato clandestino, tanto del Partido Comunista como de Acción Democrática. URD creo que no llegó a tenerlo. Y bueno, los copellanos que estábamos en Venezuela, por supuesto, estábamos en la actividad que podíamos desarrollar. Nunca dejamos de hacerlo. Esa unidad se formó primero en la universidad y en sectores sindicales. Y logramos que se estableciera una unidad. Yo me incorporé a la Junta Periódica por vacante que tenía que llenar de COPEI,
Entonces nos reunimos de la Cruz Fuentes y yo en la universidad y se planteó el tema y me dijo José de la Cruz, yo me quiero quedar en el frente universitario, bueno, que voy para la Junta Patriótica. Y así fue, me incorporé a la Junta Patriótica con todas las precauciones del caso, siguiendo en mi condición de estudiante, yendo a la universidad y haciendo pues todas las cosas que yo normalmente hacía, yendo a mi trabajo, tomando las precauciones del caso. Bueno, lo cierto es que el plebiscito, como te digo, se desarrolló, pero Jiménez se sentía pues en las nubes porque había logrado su cometido, pero lamentablemente para él sucedió un hecho que no estaba previsto y que nos sorprendió inclusive a nosotros de la Junta Patriótica, que fue el alzamiento de la aviación el 1 de enero. Eso fue una cosa providencial, porque ahí entonces la nación entera se dio cuenta que las Fuerzas Armadas no estaban monolíticamente unidas en torno al régimen. Y que los sectores de las Fuerzas Armadas que nosotros estamos contactando para tratar de lograr también una unidad entre ellas y una cooperación con nosotros, se vieron, estos sectores se vieron fortalecidos, por más que Pérez Jiménez arremetió contra los Venezuela. El, Sí, tenemos problemas con el sonido de Enrique. ¿Qué está pasando, Enrique? no sé, yo te estoy viendo y No, ahora te escuchamos bien, es que se te fue la de voz. repente te fue la señal. Sí, debe haber sido. Continúa, que está de verdad que bien interesante, hermano. Bueno, como te digo, en las Fuerzas Armadas había varios grupos que estaban conspirando en paralelo. Una de las funciones de las actividades nuestras era tratar de averiguar quiénes eran para ponerlos de acuerdo. Pero lo cierto es que el 1 de enero nos sorprende el movimiento de la aviación, fracasa ese alzamiento, pero Jiménez se siente repotenciado porque logró liquidarlo en pocas horas y detuvo muchos oficiales que los metió allá en los sótanos a Miraflores, entre otros pues Hugo Trejo, que fue el que comandaba una columna de tanques que ha podido darle un vuelco a la situación, pero no lo supo hacer. Ahora, la gente comenzó a perder el miedo. La gente se dio cuenta que ya ni siquiera los militares estaban unidos en torno a Pérez Jiménez. Y la gente comenzó a perder el miedo. Y esa sensación aumenta cuando por allí, no sé si fue el 9, 10 de enero, el alto mando, representado por Rómulo Fernández, el general Rómulo Fernández, que era ministro de la Defensa, a quien Pérez Jiménez había nombrado ministro de la Defensa, le presenta prácticamente a Pérez Jiménez un pliego conflictivo de las Fuerzas Armadas, diciéndole pues que tiene que sacar del país a Vallenilla y a Pedro Estrada, porque espiaban a los propios militares, que ellos no estaban contentos con eso, y Pérez Jiménez aparentemente entonces pues acepta y nombra un gabinete únicamente militar, en el cual el ministro de Educación era el general Néstor Prato, que venía a ser gobernador del Zulia. Y bueno, y Rómulo Fernández presentó ese pliego conflictivo como jefe del Estado Mayor, el Estado Mayor General. Él pasa a ministro de la Defensa entonces. Sin embargo, eso que lo consideramos nosotros muy positivo, porque debilitaba a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez aparentemente retoma el poder completo 3 días más tarde, pone preso a Rómulo Fernández, cambia el gabinete, y ahí cuando hace el último gabinete suyo, en el cual Fernández... El micrófono no está silenciado. Dice, ellos te van a escuchar. Ellos te van a escuchar. No entiendo bien. ¿Qué está pasando, pasión? Ya puede continuar, era un micrófono que se abrió. Puede continuar. Ok. Bueno, Pérez Jiménez asume el Ministerio de la Defensa él mismo. Entonces nos damos cuenta que no tiene confianza en nadie. Y la agitación callejera que nosotros veníamos propiciando y estimulando tomaba cuerpo día tras día. Yo recuerdo las manifestaciones diarias en el silencio, que eran disueltas por la policía de Caracas,
La Guardia Nacional nunca disolvió esas manifestaciones. Eran todas señales, pues, de que el hombre no tenía completa confianza en el estamento militar. Ahora, esa situación se mantiene y empiezan entonces a aparecer en Caracas documentos que eran impresos en la imprenta que utilizábamos nosotros en la Junta Patriótica, documentos de manifiestos de repudio al régimen y exigencia de vuelta a la democracia. Los intelectuales de la época pues emitieron dos documentos, pues, dos grupos diferentes de intelectuales, los médicos, los abogados, los ingenieros y arquitectos, los maestros y profesores, bueno, todo el mundo comenzó a lanzar manifiestos a la calle, cosas que nadie se atrevía a hacer. Y no se olviden que en esa época no había estos sistemas de comunicación. Esas hojas teníamos que repartirlas, imprimirlas y repartirlas por toda Caracas y por toda Venezuela si posible. El trabajo no era tan fácil como hubiera sido hoy. Bueno, ya se dieron cuenta que el gobierno que no reaccionaba. Bueno, falta un detallito. Tan sólido se sentía Pérez Jiménez en diciembre que soltó a Rafael Caldera. Y yo fui a visitar al doctor Caldera a punto fijo a su casa. Y entonces, por supuesto, hablando con él de todo, le conté en la que yo andaba. Y simplemente él continuó en su casa. El 1 de enero, con el golpe frustrado de los militares, él se tiene que asilar en la Nunciatura porque lo iban a capturar de nuevo. Ahora, el 1 de enero, cuando los militares dan el empujón sobre el 9 y el 10, sacan a Vallenilla y a Pedro Estrada, y ahí eso debilita al régimen y estimula más a los que están conspirando tanto en el área militar como en el área civil. Bueno, habían varias conspiraciones y ese era uno de los problemas en paralelo. Bueno, nosotros estamos en contacto con uno de esos grupos y entonces de repente el día 19 de enero, si la memoria no me falla, en la noche, nosotros en la Junta nos reuníamos clandestinamente, con muchas precauciones, los 4 miembros de la Junta. Llega Fabricio Ojeda, que estaba en contacto con un intermediario que teníamos con los militares. Nos dice, mira, los militares nos piden que decretemos una huelga general en Caracas para pasado mañana. Por supuesto que eso nos agarró de sorpresa y pareció que era una cosa absurda que en 48 horas se pudiera planificar y lograr con éxito una huelga general en Caracas. Sí, porque ellos necesitan eso como motivo para la insurrección. Bueno, mira, nos pusimos a conversar y se votó allí, por supuesto que sí. Eso no era que si queríamos o no, sí o sí. Esa alternativa había que trabajar sobre la marcha y afortunadamente pues lo pudimos hacer. Nos fue de gran utilidad tanto el sector estudiantil como el sector sindical, porque teníamos los sindicatos, entre otras cosas, el sindicato de los trabajadores de la prensa. El día 21 de enero la prensa no salió. Esa era una señal. La segunda señal, a mediodía, las campanas de todas las iglesias comenzaron a repicarse. La iglesia estaba de nuestra parte, ¿verdad? Y nuestros activistas se movían muy bien en todas las parroquias de Caracas. Y comenzaron las campanas a repicar y los carros a tocar la sirena, la corneta, el claxon. Bueno, ese fue la toma de Caracas. Aquello fue impresionante ver cómo bajaban los cerros. Primero, una huelga general. Bajaban todos los cerros. Se manifestó en Caracas enfrentamientos con la policía, muertos, heridos. Caracas en la tarde, mira, era una ciudad que parecía pues salida del escenario de la guerra mundial. Las calles vacías, los restos de los enfrentamientos. Y bueno, aparentemente pues el régimen había logrado controlar la situación. Y nosotros esperamos el golpe para la noche del día 21 de enero. Bueno, lamentablemente o sorpresivamente no pasó nada, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, en la mañana, nos reunimos los miembros de la Junta Patriótica a comentar y a intercambiar información. ¿Qué había pasado? No lo sabíamos.
Yo me sentí muy defraudado, lo confieso, ¿no? Y nos embarcaron, nos volvieron a embarcar. Con esta gente no se puede confiar. Y dije, vamos a olvidarnos de los militares. Vamos a preparar nosotros algo para actuar en los días de la toma de posesión de Pérez Jiménez. Tenemos que salir de esto de alguna manera. Sin embargo, afortunadamente en la tarde nos llegó una información que el movimiento no había sido suspendido, sino únicamente pospuesto por 24 horas. Efectivamente fue así. 24 horas después, en la noche del día 22 para el 23, se levantó la Marina, se levantó la Escuela Militar de Caracas, comenzaron a plegarse muchas guarniciones del interior. Y ocurrió lo que todos ustedes saben, pues, el episodio de la llegada de Llovera Páez, que era ministro del Interior, en ese momento a Miraflores, cuando le dijo a Pérez, mira Marco, la hemos perdido, ya no podemos seguir aquí, vámonos, que pescuezo no retoña. Esa frase que pasó a la historia. El Pérez se montó en la vaca sagrada con los que pudieron tener cupo allí y se fue para la República Dominicana. Bueno, el día 23 en la mañana, bueno, yo logré llegar a Miraflores cuando se estaba constituyendo la Junta. Desde luego, los miembros de la Junta Patriótica no teníamos la menor intención de aparecer en la Junta de Gobierno. Entre otras cosas, porque ahí estaba un miembro del Partido Comunista. Y la Junta tenía que ser digerible para los Estados Unidos. Era la época de la Guerra Fría. Y los comunistas entendieron perfectamente la situación. El Partido Comunista de aquella época, había gente inteligente. Había gente inteligente, no lo que después echaron. No, tampoco. El Partido Comunista se metió en la guerra subversiva contra Betancourt y contra la democracia, en contra de la voluntad de sus viejos dirigentes. Es un paréntesis que hago, no en honor a la verdad. La Juventud Comunista arrastró al partido y a la Juventud Comunista a su vez la arrastró el MIR, que venía de Acción Democrática, que quería ser más revolucionario que los revolucionarios. Cierro el paréntesis. Los comunistas del 58 eran, además, no existía Fidel Castro. Nadie suponía que los americanos iban a tolerar un gobierno con un comunista, incluido en su fila. Por eso el Partido Comunista, nosotros todos, ¿no? Además éramos disciplinados militantes del partido. Eso no lo podíamos hacer sin el visto bueno de la jefatura de los respectivos partidos. Es que no nos interesó en ese momento. Lo que nos interesaba era sustituir a lo que existía por una cosa que nos llevara a lo que debía existir, que era la elección de un nuevo gobierno y un presidente de la República, y un Congreso y todo lo demás que pasó. Eso fue sin duda, fue un momento estelar, un momento inolvidable para mí, ¿verdad? Ninguno de los miembros de la Junta salió con un cargo para ninguna parte. Seguimos trabajando, apoyando a la Junta, porque dentro de las Fuerzas Armadas todavía quedaban reductos perejimenistas que se alzaron en 2 ocasiones. En julio hubo un movimiento en el cual participó el propio Castro León, que era ministro de la Defensa, y en septiembre hubo otro movimiento que fue desvelado. La Junta de Gobierno tuvo problemas. La Junta duró solamente desde enero del 58 hasta diciembre, hasta febrero del 59. Pero preparó el país y efectuó unas elecciones impecables. Hubo varios candidatos porque se discutió mucho en ese momento si tenía que haber un candidato único que representara la unidad, y se tomó, pues, se llegó a la conclusión que era lo que la gente en el fondo aspiraba en cada partido, que cada partido tuviera su candidato, pero se formó un pacto histórico, el pacto de Punto Fijo, que era un pacto de gobernabilidad. El candidato ganador iba a tener el apoyo de todos los partidos que habían concurrido al movimiento de enero y que habían respaldado la Junta de Gobierno. Y eso fue el célebre pacto de Punto Fijo. Una de las cosas más interesantes que se vio en la política venezolana. Lamentablemente después se distorsionó porque URD se retiró presionado por su ala izquierda. Eso es otro capítulo y otro cuento del cual podemos hablar otro día. Bueno, ganó Betancourt. Betancourt tenía muchas reservas, mucha gente todavía en las Fuerzas Armadas que no lo quería, pero Betancourt logró su gobierno sorteando unas dificultades enormes, hizo una gran presidencia.
yo cada vez tengo más respeto por la figura de Betancourt, porque Betancourt fue un hombre que supo rectificar. Betancourt comenzó en la política como fundador del Partido Comunista de Costa Rica y terminó enfrentando a la subversión comunista en Venezuela. Verdaderamente es un hombre que además aprendió de sus errores del primer gobierno del 45, cuando fue presidente de la Junta. Un hombre que maduró y rectificó y gracias a eso pudo llevar a buen término su presidencia. Pero ya esto sería cosa para otro programa, Paciano, que sería muy interesante, el análisis del primer quinquenio de la democracia. Bueno, lo cierto es que ese movimiento del 23 de enero, ¿verdad?, del cual yo les he hecho una síntesis muy apretada, le dio paso a la era de mayor progreso desde todo punto de vista de Venezuela, con gobiernos que cometieron errores, que no estuvieron totalmente, pues no llenaron las expectativas, que siempre ganó el candidato de la oposición. Eso es una cosa interesante, Paciano, que te gusta escribir estas cosas históricas. El candidato ganador durante toda la democracia no era el candidato impectore del presidente de la República, aun cuando fuera su mismo partido, porque Betancourt tenía otro candidato que no era Leoni, ganó Leoni. Y Leoni tenía un candidato adeco, pero ganó Caldera. Y después vino Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Que no era desde luego el candidato Rafael Caldera. Y después de Carlos Andrés Pérez vino Luis Herrera, que no era el candidato Carlos Andrés Pérez. Y después vino Lucinchi, que ni era el candidato de Luis Herrera, ¿verdad? Ni era tampoco el candidato de buena parte del Partido de Acción Democrática. Siempre hubo una alternabilidad, porque también Carlos Andrés, en su segundo gobierno, Carlos Andrés Pérez gana la candidatura y tampoco era el candidato, ¿no?, que quería el partido, que quería Rómulo Betancourt y la dirigencia de Acción Democrática. En fin, esas son cosas a ti que te gusta eso, son cosas para analizarlas, ¿no? Como en esos 40 años de democracia siempre hubo una alternabilidad. Y cuando ganó Caldera y le entregaron la presidencia, fue la primera vez en la historia de Venezuela que un presidente electo por el pueblo sustituye a otro presidente electo por el pueblo y que el jefe de la oposición llega al gobierno no mediante un acto de fuerza, sino mediante los votos. Esos son logros que no nos hemos dado cuenta de la importancia que tuvieron en nuestra historia política, en nuestra vida como república. A ese nivel se llegó. Y aprovecho para recomendar por esta vía la lectura de un libro muy interesante. Tú te lo debes haber leído, Paciano, que es un libro que dirigió José Curiel, paz descanse, con su equipo, que se llama Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana. En ese libro se hace, con la meticulosidad que tenía José, una comparación de lo efectuado durante la era democrática con lo efectuado por todos los gobiernos anteriores desde Páez, en base a las memorias y cuentas de los ministerios. Y ahí se ve el tamaño de la obra del gobierno democrático, que fue superior a lo que se había hecho en Venezuela desde su fundación como república hasta el final del gobierno de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez hizo, pero no hizo todo, tanto como cree la gente. La obra del gobierno de los gobiernos democráticos superó a Pérez Jiménez y superó todo lo anterior, en todos los campos. Que faltó, que si hubiera querido hacer más, se hubiera querido y podido hacer más, pero lo que se hizo pues no tiene parangón en la historia de Venezuela. Y esa democracia y esa obra de gobierno la que tenemos que reivindicar, porque la gente hoy en día en Venezuela adolece de una gran ignorancia de nuestro pasado. Entonces, tenemos ahora ese reto, doble reto, ¿no? Reivindicar nuestra democracia y, por supuesto, salir de este horror, ¿no?, en que está sumida Venezuela. Para eso nunca es tarde, siempre es oportuno. Y dada la negativa del gobierno o del régimen, ¿no?, de presentarse unas elecciones limpias, convocar al pueblo para que decida, en Venezuela no veremos elecciones limpias ya más nunca.
Porque además ellos han dicho por activa y por pasiva, no nos vamos ni por las buenas ni por las malas. Bueno, que no se van por las buenas depende de ellos. Que no se van por las malas no depende de ellos totalmente. ¿No? Entonces, ahí está planteada la disyuntiva en este momento. Y tenemos que abordar eso con valentía, con seriedad y con realismo. Tenemos un enemigo que no se va a ir por las buenas. Hay que sacarlo como sea. Paciano, si tengo tiempo para cualquier otra pregunta que tú me quieras hacer, sobre todo de los tiempos viejos, cuando tú eras un muchachito. Hola, bitches. It's me, Gracias. Dora. Today Gracias, we're gonna hermano. do Spanish class. ¡Cabrón, pendejo! Ahí están saboteando. El hombre. Intentemos ver, Hombres. a ver qué logra hacer Gonzalo, sacando a estos señores que acaban de entrar. Es un hackeo. Bueno, bien. Sí. Naudi, perdón. Gonzalo trata de sacar a estos dos señores que acaban de entrar. Vale. Shut the fuck up, you little bitch. I'm gonna fuck your mama, okay? You fucking grandpa. I'm gonna fuck you. Ok. Y hay uno que quedó fuera. Vete a la mierda. Aparece otro. Vete a la mierda. Kill all those niggers. Kill Vete a all la those mierda. niggers. Ok. Vete Vamos a ver la ahora. mierda. Bro, what the? A ver, va a haber que Vete poner a la otro mierda. link, va a haber que poner otro link, porque Sí. por aquí ya estamos fregados. Va a haber que poner Paciano, un link y que todo el mundo ponga- entre por ese link. Vamos a Pongan ver. a todos en mute para que No. todos queden en Hombre. mute y van Sí, agregando nada hombre. más a la persona, que alguien Sí, tenga hombre. que ser. Hay que poner otro link. Suena fácil decir poner otro link. ¿Dónde lo pones? Vete a la mierda. Quiero hacerlo Vete público. a la mierda. Vuelvan a meterse. Vete En la a la convocatoria, mierda. en la Vete a convocatoria. la mierda. Vete a la mierda. Lo que hay que hacer es hacer cerrar esta reunión. Voy a tratar de salir y tratar de El funcionar. asunto está en cómo comunicamos el nuevo link. Paciano, ponme de cojos y yo lo organizo. Sí, ¿Quién lo está pidiendo? Ángel Navarro por aquí. Gonzalo lo está Ángel pidiendo. Navarro. Gonzalo, Gonzalo, pongan cojos a Ángel Navarro. Ángel Navarro. Así que el problema del nuevo link es cómo lo transmitimos. ¿Estamos claros? Sí, claro. Los ponen en tu. Claro, hay que acertar y acertar. Esto significa que lo de Enrique estuvo muy bueno. Ya que no encuentro a Ángel Navarro aquí. No, está. no, se metieron los troles y... Vamos a esperar un segundito. ¡Pendejo! Bueno, Enrique le explicó mucho. Propongo que terminemos aquí los aquí presentes. Bien, se metió. A una invitación inmediata. Perdemos 15 minutos, pero abrimos un nuevo Zoom. Estupendo. ¿Por dónde? Gonzalo, Ángel Navarro está entre los asistentes. Pásasela. Ya tiene cojos. Ya tiene cojos. Háganle caso a Ángel, que Ya sabe lo de tiene. eso. Ángel Navarro está. Gonzalo Ya está. está en Nelson por Skype. Vamos a ver. Pasa el listado, José Ramón. Y él lo Ángel abre ya tiene inmediatamente. cojos. En la lista de participantes lo pueden ver. Está Ángel Navarro. Gonzalo, ¿ya le diste al cojón? Sí, ya Ok. Ángel tiene el cojón. Ok, vamos a esperar un Ángel ratito. Navarro. Le ruego un poquito de paciencia. Literally, guy, I'm not even kidding, dude. Do not send me your dick pics, okay? Enrique, esta es la mejor señal de que estuvo muy buena tu conferencia. Claro, qué importante que es esta reunión.
Mira, señor.